Mi prometida me fue infiel, así que convertí la boda de sus sueños en su peor pesadilla. Hola, comunidad de Reddit. No sé muy bien cómo empezar esto. Supongo que, como muchos de los que escriben aquí, necesito desesperadamente sacar esto de mi pecho, y la verdad es que ya no me queda nadie a quien contárselo. Mi historia es un auténtico desastre. Un desastre que, en gran parte, yo mismo orquesté. Y lo más retorcido de todo, o quizás lo más liberador, es que no me arrepiento de absolutamente nada. Para que entiendan la magnitud de la caída, primero tienen que entender la altura desde la que me caí. Sofía y yo éramos la pareja. Así, con artículo determinado. Llevábamos 5 años juntos cuando todo explotó. 5 años en los que construimos una vida que, desde fuera, parecía sacada de un catálogo. Nuestro apartamento era nuestro santuario, lleno de luz, plantas que yo me esforzaba en mantener vivas y 2 gatos, Pancho y Mía, que eran como nuestros hijos peludos. Yo soy diseñador gráfico. Me gusta la calma, el orden de mis capas en Photoshop, la tranquilidad de trabajar desde casa con una taza de café al lado. Sofía era todo lo contrario. Era un huracán. Trabaja en marketing, en una de esas agencias grandes y competitivas del centro. Es pura energía, ambición y carisma. Entra en una habitación y todas las miradas se dirigen a ella. Yo no era una de esas miradas, yo era su puerto, su lugar de calma, o eso me repetía ella. Tú me anclas, mi amor, me decía mientras me acariciaba el pelo después de un día caótico. Y yo me lo creía. Me encantaba ser su ancla. Pero la imagen de su pánico se me quedó grabada. Y empezó el gaslighting. Cada vez que yo intentaba expresar mi inquietud, ella le daba la vuelta a la tortilla con una habilidad magistral. ¿Por qué estás tan inseguro últimamente? ¿No te alegras de que me esté yendo bien en el trabajo? Siento que tu desconfianza nos está haciendo daño. Me hacía sentir como un novio celoso y controlador, como un paranoico. Y lo peor es que funcionaba. Yo mismo empezaba a dudar de mi percepción. Quizás tiene razón, quizás estoy exagerando, me decía. Dejaba el tema, me disculpaba y me esforzaba por ser el novio perfecto y comprensivo. La noche de la verdad llegó un martes cualquiera. Ella había llegado tardísimo, se duchó inmediatamente y se metió en la cama, alegando un terrible dolor de cabeza. Se durmió en cuestión de minutos. Pero yo no podía dormir. El aire en la habitación se sentía pesado, viciado. Y allí estaba, en su mesita de noche, el teléfono. Cargándose. Boca arriba por una vez. Les juro que luché contra el impulso. Me di la vuelta, cerré los ojos, conté ovejas. Pero la duda era un veneno que ya corría por mis venas. Me senté en la cama. Mis manos temblaban. Sentía una mezcla de asco por mí mismo y una necesidad irrefrenable de saber. Pensé, si no encuentro nada, mañana mismo pido cita con un psicólogo, porque el problema soy yo. Lo tomé. La pantalla se iluminó. Deslicé el dedo y apareció el patrón de desbloqueo. Me quedé en blanco. No tenía ni idea. Probé con una S de Sofía. Nada. Probé con mi inicial. Nada. Y entonces, con un nudo en el estómago, dibujé el patrón que usábamos en su teléfono antiguo, un corazón. Se desbloqueó. Una parte de mí se sintió aliviada por un nanosegundo, hasta que vi lo que había en la pantalla. Notificaciones de WhatsApp. Varias. Un nombre destacaba, Ricardo Jefe. Y el último mensaje que se veía en la previsualización decía, descansa, mi reina. Mañana te quiero ver brillar, y luego te quiero para mí. Recuerdo un viaje que hicimos a la costa de Oaxaca 2 años antes de todo. Fue en ese viaje donde le propuse matrimonio. Estábamos en una playa casi desierta, el sol se estaba poniendo y el cielo parecía pintado a brochazos naranjas y violetas. No fue una propuesta de película. Fue algo torpe, nervioso, se me cayó el anillo en la arena. Pero cuando lo encontré y la miré a los ojos, su sonrisa era tan genuina, sus lágrimas de felicidad tan reales, que sentí una certeza absoluta. Sí, 1000 veces sí, me dijo.
En ese momento, si me hubieran dicho lo que el futuro nos deparaba, me habría reído a carcajadas. Esa certeza, esa fe ciega en ella, es lo que hace que todo sea mucho más doloroso. Los problemas no empezaron con una explosión, sino con un goteo lento y constante, casi imperceptible. Fisuras diminutas en los cimientos de nuestra vida. Las reuniones de última hora se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio eran una vez al mes, luego una vez a la semana, hasta que se convirtieron en la norma. Yo le preparaba la cena, su plato favorito, y se quedaba en el horno durante horas. Lo siento, cariño, Ricardo está a tope con la nueva campaña, es una locura, me escribía. Ricardo. Su jefe. En ese entonces, para mí, solo era un nombre asociado a su estrés laboral. Luego vino lo del teléfono. Antes, nuestros móviles eran territorio común. Usábamos el del otro para buscar algo en Google, para poner música, para lo que fuera. Pero de repente, su teléfono se convirtió en un objeto sagrado, intocable. Siempre boca abajo sobre la mesa. Si yo me acercaba, lo tomaba instintivamente. Una noche, estábamos viendo una película y quise buscar el nombre de un actor. Tomé su teléfono, que estaba más cerca, y ella saltó del sofá como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Lo uso yo, me dijo, con una voz aguda que no le había oído nunca. Me lo arrebató de la mano. La miré, confundido. Es que espero un correo importante del trabajo, estoy nerviosa, se excusó, ya con un tono más suave. Pero la imagen de su pánico se me quedó grabada. Y empezó el gaslighting. Cada vez que yo intentaba expresar mi inquietud, ella le daba la vuelta a la tortilla con una habilidad magistral. ¿Por qué estás tan inseguro últimamente? ¿No te alegras de que me esté yendo bien en el trabajo? Siento que tu desconfianza nos está haciendo daño. Me hacía sentir como un novio celoso y controlador, como un paranoico. Y lo peor es que funcionaba. Yo mismo empezaba a dudar de mi percepción. Quizás tiene razón, quizás estoy exagerando, me decía. Dejaba el tema, me disculpaba y me esforzaba por ser el novio perfecto y comprensivo. La noche de la verdad llegó un martes cualquiera. Ella había llegado tardísimo, se duchó inmediatamente y se metió en la cama, alegando un terrible dolor de cabeza. Se durmió en cuestión de minutos. Pero yo no podía dormir. El aire en la habitación se sentía pesado, viciado. Y allí estaba, en su mesita de noche, el teléfono. Cargándose. Boca arriba por una vez. Les juro que luché contra el impulso. Me di la vuelta, cerré los ojos, conté ovejas. Pero la duda era un veneno que ya corría por mis venas. Me senté en la cama. Mis manos temblaban. Sentía una mezcla de asco por mí mismo y una necesidad irrefrenable de saber. Pensé, si no encuentro nada, mañana mismo pido cita con un psicólogo, porque el problema soy yo. Lo tomé. La pantalla se iluminó. Deslicé el dedo y apareció el patrón de desbloqueo. Me quedé en blanco. No tenía ni idea. Probé con una S de Sofía. Nada. Probé con mi inicial. Nada. Y entonces, con un nudo en el estómago, dibujé el patrón que usábamos en su teléfono antiguo, un corazón. Se desbloqueó. Una parte de mí se sintió aliviada por un nanosegundo, hasta que vi lo que había en la pantalla. Notificaciones de WhatsApp. Varias. Un nombre destacaba, Ricardo Jefe. Y el último mensaje que se veía en la previsualización decía, descansa, mi reina. Mañana te quiero ver brillar, y luego te quiero para mí. El corazón se me detuvo. Literalmente. Sentí un golpe sordo en el pecho. Abrí el chat. Mi mundo, todo lo que yo creía real, se desintegró con cada línea que leía. No era solo coqueteo. Era una relación completa. Fotos íntimas que yo nunca había visto. Audios donde ella le decía cosas que a mí solo me dijo al principio de nuestra relación. Se llamaban con apodos ridículos y cursis. Planeaban un futuro. Hablaban de un apartamento al que se mudarían cuando sea el momento adecuado. Se reían de mí.
De mi ropa, de la música que escuchaba, de lo tierno e ingenuo que era por creer que sus reuniones eran solo trabajo. En un mensaje, ella escribió, a veces me da hasta pena, es como un cachorrito fiel. Pero luego me acuerdo de tus besos y se me pasa. Seguí leyendo, retrocediendo semanas, meses. Descubrí que la infidelidad llevaba casi un año. Descubrí que habían estado juntos en viajes de trabajo a los que yo la había animado a ir. Descubrí que lo habían hecho en su coche, en hoteles y, sí, también en nuestra casa. En nuestra cama. Una tarde que yo le dije que iba a comer con mis padres. Tuve que correr al baño. Vomité en silencio, abriendo el grifo para que el sonido del agua tapara mis arcadas. Me miré al espejo y vi a un extraño. Un hombre pálido, con los ojos desorbitados, un imbécil al que le habían visto la cara de la forma más cruel posible. Volví al dormitorio, con las piernas temblando. Y pensé, no puede ser peor. Qué equivocado estaba. Por pura inercia masoquista, abrí otro chat anclado. Un tal Javi Jem. El contenido era aún más crudo. Menos palabras de amor y más planes explícitos. Javier era más joven, su compañero de gimnasio. Con él era pura lujuria. Las fechas se solapaban. No era uno o el otro. Eran los dos. A la vez. Esa noche no volví a la cama. Me senté en el sofá de la sala, con su teléfono en la mano, viendo cómo la noche daba paso a un amanecer gris y frío. Pasé por todas las etapas del duelo en esas pocas horas. La negación. La ira, una ira tan profunda que me asustó. La negociación, deseando poder retroceder el tiempo. La depresión, un pozo de miseria tan hondo que sentí que me ahogaba. Y entonces, justo cuando el primer rayo de sol iluminó el polvo que flotaba en el aire, llegó la última etapa. No fue la aceptación. Fue otra cosa. Fue una claridad fría, cortante, aterradora. Miré hacia nuestro dormitorio, donde ella dormía plácidamente, y el amor que había sentido se había evaporado. En su lugar, solo quedaba hielo. No iba a enfrentarla. No iba a darle la satisfacción de verme roto, de permitirle llorar lágrimas de cocodrilo y pedir un perdón que no sentía. No iba a darle una salida fácil. Iba a seguir adelante con la boda. Iba a dejar que construyera su castillo de naipes tan alto como quisiera. Y luego, en el día más importante de su vida, delante de todos los que nos querían y la admiraban, yo mismo iba a soplar y a derrumbarlo todo. El plan nació en esa oscuridad, como una flor venenosa. Y por primera vez en muchas horas, dejé de temblar. Una calma gélida se apoderó de mí. Iba a ser el actor de mi vida. Iba a planear el acto final de nuestra relación, y el público iba a ser inolvidable. El telón aún no había caído. De hecho, el espectáculo estaba a punto de comenzar. El hombre que se levantó de ese sofá no era el mismo que se había sentado la noche anterior. El diseñador gráfico ingenuo y enamorado había muerto en algún punto de la madrugada. En su lugar, había nacido un estratega. Un hombre con un único y devastador propósito. Los meses que siguieron, los que precedieron a la boda, fueron el acto de mi vida. Empecé a documentarlo todo con una obsesión casi clínica. Compré un disco duro externo y un par de memorias USB. El software espía que instalé en su teléfono era mi ventana a su mundo secreto. Cada día, mientras ella se duchaba, yo descargaba los chats, las fotos, los audios. Creé carpetas meticulosamente organizadas: Ricardo, evidencia; Javier, evidencia. Protegí los archivos con contraseñas complejas, y al disco duro le puse una etiqueta que decía facturas 2015 a 2018. Lo escondí en el fondo de una caja con viejos cables y manuales de instrucciones. Vivía con un miedo constante a que lo descubriera, pero el miedo era un combustible más. Vivir con ella se convirtió en un ejercicio de disociación. Teníamos que elegir el menú de la boda. Recuerdo estar sentado frente a una organizadora de bodas increíblemente entusiasta, mientras Sofía debatía si el solomillo Wellington era demasiado pesado para una cena de verano. Yo sonreía, asentía y decía cosas como: lo que tú prefieras, mi amor, confío en tu buen gusto,
mientras en mi cabeza se reproducía en bucle un audio de ella riéndose con Ricardo sobre cómo yo era tan fácil de complacer. El momento más surrealista fue cuando elegimos la canción para nuestro primer baile. Ella propuso Perfect de Ed Sheeran. Mientras la escuchábamos en la tienda, ella apoyó su cabeza en mi hombro y me susurró al oído, es nuestra canción, ¿verdad? Tuve que tragar saliva para no vomitar. Asentí, y mientras ella sonreía con los ojos cerrados, yo mentalmente superponía la letra de la canción con sus mensajes a Javier, donde describía actos que harían sonrojar al mismísimo diablo. Incluso tuve que conocer a Ricardo. Sofía insistió en que fuéramos a la cena de Navidad de su empresa. Quiero que mi jefe vea al hombre increíble con el que me voy a casar, dijo. La noche entera fue una tortura. Tuve que estrechar su mano, sonreír a sus chistes y escucharle hablar del gran futuro que le esperaba a Sofía en la compañía. Él me trataba con una condescendencia paternalista, como si yo fuera un simple accesorio en la vida de su brillante empleada. No sabía que mientras él me daba palmaditas en la espalda, yo tenía en un disco duro en casa la prueba irrefutable de que era una rata traicionera. Esa noche, al volver a casa, cualquier atisbo de duda que pudiera albergar sobre mi plan se desvaneció para siempre. Mis amigos y mi familia notaron el cambio en mí. Perdí peso. Tenía ojeras permanentes. Estaba irritable y distante. Mi madre me preguntó varias veces si estaba seguro de querer casarme, si no sentía demasiada presión. Yo le mentía, le decía que eran los nervios, el estrés del trabajo. No podía contarle a nadie. Mi plan era un secreto solitario, una carga que debía llevar yo solo hasta el final. Y el final llegó. El día de la boda amaneció soleado y perfecto, una burla del destino. Mientras me ponía el traje, no sentía nervios de novio. Sentía la calma tensa de un soldado antes de entrar en batalla. Mi padrino, mi mejor amigo, intentaba animarme. Vamos, hombre. Hoy es tu día. ¿No estás emocionado? Le sonreí, una sonrisa vacía. Estoy listo, le dije. Y lo estaba. La ceremonia es un borrón en mi memoria. Recuerdo el olor de las flores blancas que llenaban la iglesia. Recuerdo el sonido del órgano. Y la recuerdo a ella, caminando por el pasillo del brazo de su padre, radiante, una visión de inocencia en su vestido blanco. La gente se giraba para mirarla, conmovida. Yo la miraba y solo veía la red de mentiras que la envolvía. Cuando llegó al altar y me tomó de las manos, las suyas estaban cálidas. Las mías estaban heladas. Cuando el sacerdote preguntó si la aceptaba como esposa, la miré a los ojos. Por un segundo, busqué un rastro de la mujer de la que me enamoré. No encontré nada. Solo a una extraña. Sí, acepto, dije, y mi voz sonó firme, resonando en el silencio de la iglesia. Aceptaba. Aceptaba que todo había terminado. La recepción fue donde todo cobró vida. La hacienda estaba preciosa, las luces de hadas colgaban de los árboles, la música sonaba, la gente reía y bebía champán. Yo era un espectro en mi propia fiesta, observándolo todo desde la distancia. Vi a Sofía charlando animadamente con sus amigas. Vi a sus padres, rebosantes de orgullo. Y lo vi a él. Ricardo. Sentado en una mesa cerca de la principal, con su esposa. Me levantó la copa a modo de saludo. Le devolví el gesto, con una sonrisa que era una promesa de destrucción. Después del plato principal, llegó mi momento. El organizador de bodas me dio una palmada en la espalda y me dijo, es la hora del video sorpresa. Tomé el micrófono inalámbrico. El murmullo de las conversaciones se fue apagando. Buenas noches a todos, comencé, mi voz sonando sorprendentemente tranquila a través de los altavoces. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí. Ver todas estas caras, familia, amigos, significa todo para nosotros. Hice una pausa, mirando a Sofía, que me sonreía desde nuestra mesa. La gente dice que el día de tu boda es el más feliz de tu vida. Y yo creía que era verdad. Creía haber encontrado a la mujer perfecta. Una mujer leal, honesta. Pero en estos últimos meses he aprendido que el amor es mucho más complejo.
Y he descubierto que Sofía, mi prometida, tiene una capacidad de amar que yo desconocía por completo. La gente sonrió, pensando que era el principio de un discurso cursi. Sofía se sonrojó, encantada. Contraté a un técnico para que nos hiciera un montaje con fotos de nuestra historia, continué, señalando la pantalla gigante detrás de mí. Pero anoche, mientras no podía dormir, decidí hacer unos cambios de última hora. Creo que esta nueva versión es mucho más honesta. Refleja mucho mejor la verdad de nuestra relación. Así que, sin más preámbulos, les presento Los amores de Sofía. Y entonces, le hice una señal discreta al técnico, un chico joven al que le había pagado el triple de su tarifa y al que le había dado instrucciones muy precisas. La pantalla parpadeó y en lugar de una foto nuestra en la playa, apareció una captura de pantalla de WhatsApp. Gigante. Inequívoca. El nombre Ricardo Jefe en la parte superior. Y el mensaje: no puedo esperar a que acabe esta farsa de boda para tenerte solo para mí, mi reina. El silencio fue total. Absoluto. Se podía oír el zumbido del proyector. Luego, un jadeo colectivo. Vi cómo el padre de Sofía se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos, sin poder creer lo que leía. Y la proyección continuó. Mensaje tras mensaje. Las fotos que ella le enviaba. Los planes. La burla hacia mí. Diapositiva tras diapositiva de su traición. La cara de Sofía era una máscara de horror. Su sonrisa se había petrificado. Intentó levantarse, pero pareció no tener fuerzas. Ah, pero como dije, el corazón de Sofía es grande, dije al micrófono, mi voz ahora con un filo de acero. Sería injusto no mencionar también a Javi. Y la pantalla cambió a los chats con Javi Gem. Más vulgares, más gráficos. El caos estalló. La esposa de Ricardo se levantó de un salto y le gritó algo ininteligible a su marido antes de salir corriendo del salón. El padre de Sofía se puso de pie, rojo de furia, señalándome y gritando: bastardo. El golpe final fue el audio. La voz de Sofía, nítida y clara, resonó por todo el salón. Es que es tan bueno, tan predecible. Jamás sospecharía nada. Seguido de su risa y la de Ricardo. Eso fue todo. Sofía se levantó, ahora sí, con una furia animal en los ojos. Se abalanzó sobre mí y me abofeteó con toda su alma. El sonido del golpe resonó, silenciando los gritos. Yo no me moví. Ni siquiera sentí el picor en la mejilla. Simplemente la miré. La boda, obviamente, se cancela, anuncié con una calma sepulcral. Me giré hacia los invitados, atónitos. Pero, por favor, no dejen que esto les arruine la noche. Disfrutad de la fiesta. Ya está todo pagado. Dejé el micrófono sobre la mesa. Y sin mirar atrás, me di la vuelta y caminé. Atravesé el salón entre las miradas de shock, pena y morbo. Salí al aire fresco de la noche. Me subí a mi coche. Y conduje. Sin rumbo, sin destino. El inmenso peso que había llevado durante meses había desaparecido. Pero no sentí alivio. Solo un vacío profundo, negro y absoluto. 1 año y medio ha pasado desde esa noche. Me mudé. Corté lazos con casi todo el mundo de mi vida anterior. Fui a terapia. Mucha. Aprendí a lidiar con la ira, la humillación y, sobre todo, con el fantasma del hombre en que me convertí para ejecutar mi plan. El padre de Sofía amenazó con demandarme, pero nunca lo hizo. Supongo que un juicio público habría sido aún peor para ellos. Supe por un antiguo amigo que Sofía y Ricardo lo intentaron, pero se desmoronó en menos de 6 meses. La humillación fue un veneno que contaminó cualquier cosa que pudieran haber tenido. Ella también se fue de la ciudad. No sé nada más de ella. Y no quiero saberlo. Y aquí estoy, contándoles esto a ustedes, extraños en Internet. ¿Soy el villano? Probablemente. Usé la crueldad para combatir la crueldad. Humillé a alguien que me había humillado en secreto. No me siento orgulloso de la oscuridad que encontré dentro de mí.
pero cuando miro atrás, a ese hombre roto en el sofá, sé que hice lo único que podía hacer para sobrevivir. No para ser feliz, sino para sobrevivir. Mi venganza no fue un plato que se sirve frío. Fue un banquete de bodas podrido servido en una bandeja de plata delante de todos. Y no me arrepiento de nada. Por primera vez, siento que la historia, mi historia, me pertenece de nuevo.